Ejemplo 9. Resolver el valor absoluto de 2x menos x al cuadrado menor o igual que x más 2 por x al cuadrado. Como tenemos que x más 2x al cuadrado es mayor o igual que un valor absoluto, entonces se debe de cumplir que x más 2x al cuadrado sea mayor o igual que 0. Esto lo podemos escribir como x que multiplica a 1 más 2x. Y esto tiene que ser mayor o igual que 0. Pero para que un producto de dos factores sea mayor o igual que 0, ambos tienen que ser positivos o ambos deben de ser negativos. Vamos a ver el caso en el que ambos son mayores o iguales que 0. Es decir, la x es mayor o igual que 0 y 1 más 2x es mayor o igual que 0. De la primera tenemos que la x está en el intervalo cerrado en el 0, infinito, abierto en infinito. Y de la segunda tenemos que la x es mayor o igual que menos 1 medio. Es decir, la x está en el intervalo menos 1 medio, infinito. Bueno, pero de estos dos, la x debe de estar en la intersección de estos dos intervalos, es decir, que está en el intervalo 0, infinito. Vamos a ver ahora el caso en el que ambos son negativos. Tenemos x menor o igual que 0 y 1 más 2x menor o igual que 0. De la primera tenemos que la x está en el intervalo menos infinito, 0, cerrado en el 0. Y de la segunda tenemos que la x debe de ser menor o igual que menos 1 medio. Es decir, que la x está en el intervalo menos infinito, menos 1 medio. Cerrado en el menos 1 medio. Como se deben de cumplir ambas, entonces la x va a estar en el intervalo menos infinito, menos 1 medio. Ahora sabemos que se cumple que la x está en este intervalo o bien está en este intervalo. Es decir, que la x va a estar en el intervalo menos infinito, menos 1 medio, unión el intervalo cerrado en 0, infinito. Pero además tenemos que el valor absoluto de 2x menos x al cuadrado es menor o igual que x más 2 por x al cuadrado. Entonces, como tenemos menor o igual, se tiene que cumplir que menos que multiplica a x más 2x al cuadrado debe de ser menor o igual que 2x menos x al cuadrado, que a su vez va a ser menor o igual que x más 2 por x al cuadrado. Bueno, vamos a resolver primero esta desigualdad de aquí y después la otra. Entonces tenemos que menos x menos 2x al cuadrado va a ser menor o igual que 2x menos x al cuadrado. Es decir, que 0 es menor o igual que 3x más x al cuadrado. Entonces vamos a completar el trinomio cuadrado perfecto. Entonces de este lado tenemos x al cuadrado más 3x. El coeficiente de la x es 3, entonces la mitad del coeficiente de la x al cuadrado es 3 medios al cuadrado. Entonces lo sumamos también del otro lado de la desigualdad. Es decir, que 3 medios al cuadrado va a ser menor o igual que x más 3 medios al cuadrado. Sacando raíz nos queda que 3 medios es menor o igual que el valor absoluto de x más 3 medios. Esto quiere decir que x más 3 medios es mayor o igual que 3 medios o menos que multiplica a x más 3 medios es mayor o igual que 3 medios. De la primera tenemos que la x es mayor o igual que 0
y la segunda la podemos escribir como x más 3 medios menor o igual que menos 3 medios. Paren el video y digan qué fue lo que hice ahí. Es decir, multipliqué la desigualdad por menos 1 y la desigualdad se invirtió. Eso quiere decir que x es menor o igual que menos 6 medios, es decir, menos 3. En la primera tenemos que la x está en el intervalo cerrado en 0, infinito, abierto en infinito, unión, y de la segunda tenemos el intervalo menos infinito, menos 3. Y además teníamos que resolver que 2x menos x al cuadrado era menor o igual que x más 2x al cuadrado. Aquí tenemos que 0 es menor o igual que 3x al cuadrado menos x. Entonces esto lo podemos escribir como x que multiplica a 3x menos 1. Como el producto de estos dos factores es mayor o igual que 0, entonces ambos son positivos o ambos son negativos. Entonces vamos a ver los casos. Si tenemos x mayor o igual que 0 y 3x menos 1 mayor o igual que 0. En la primera tenemos que la x está en el intervalo cerrado 0 infinito, y de la segunda tenemos que la x está en el intervalo cerrado 1/3, infinito. Como la x tiene que estar en la intersección de estos dos intervalos, quiere decir que está en el intervalo 1/3, infinito. Y ahora vamos a ver qué pasa cuando ambos factores son negativos. Entonces tenemos la x menor o igual que 0 y 3x menos 1 menor o igual que 0. En la primera la x está en el intervalo menos infinito 0, y en la segunda tenemos que la x está en el intervalo menos infinito, 1/3, cerrado en 1/3. Como se tienen que cumplir ambas, entonces la x va a estar en el intervalo menos infinito, 0. La desigualdad se va a cumplir si la x está en alguno de estos dos intervalos, es decir, la x va a estar en menos infinito, 0, unión 1/3, infinito. Pero ahora tenemos que recordar. Primero, la primera condición era que la x estuviera aquí. Después, al resolver la primera desigualdad, la que está marcada con azul, llegamos a que la x tenía que estar aquí. Y con esta última llegamos a que la x tenía que estar aquí. Entonces la x tiene que estar en la intersección de estas tres unidades. Menos infinito, menos 1 medio, unión el intervalo 0 infinito. Esa es la primera unión que tenemos aquí arriba. Después va a estar, esto lo tenemos que intersectar con menos infinito, menos 3, unión 0, infinito, y todavía lo tenemos que intersectar, lo voy a poner aquí abajo porque no me va a caber, con menos infinito, 0, unión 1/3, infinito. Vamos a hacer la primera intersección que tenemos aquí arriba, menos infinito, menos 1 medio, unión 0 infinito, intersección menos infinito, menos 3, unión 0 infinito. Entonces menos infinito, menos 1 medio, intersección
menos infinito menos 3, eso nos da menos infinito menos 3. Menos infinito menos un medio intersección 0 infinito, ese es el vacío. 0 infinito intersección menos infinito menos 3, eso es el vacío. Y 0 infinito intersección 0 infinito nos da 0 infinito. Y ahora, a esta unión que tenemos aquí, la vamos a intersectar con este que tenemos aquí. Entonces vamos a tener menos infinito 0, unión un tercio infinito. Menos infinito menos 3, intersección menos infinito 0, nos queda menos infinito menos 3. Menos infinito menos 3, intersección un tercio infinito, es el vacío. 0 infinito, intersección menos infinito 0, cuidado, aquí nos queda simplemente el 0 porque el 0 está en ambos intervalos. 0 infinito, intersección un tercio infinito, nos queda un tercio infinito. Entonces la x tiene que estar en el centro para que la desigualdad tenga solución. Y con esto terminamos estos ejemplos. En esta sección hemos visto muchos ejemplos donde se involucra al valor absoluto y a las desigualdades. Este tema va a ser de suma importancia en el resto del curso. Les recomiendo para dominar este tema.